En ocasiones, deseamos enfatizar la idea de que una acción o una experiencia no ha sucedido. Así que no solo nos basta utilizar el negativo, sino que deseamos enfatizar el negativo. En este caso, debemos de utilizar la palabra never. Never, refiriéndose al present perfect, lo utilizamos en una estructura negativa para hablar de situaciones que no han sucedido en ningún momento de tu vida. Algo que nunca ha pasado antes o la ausencia de una experiencia. Por ejemplo, supongamos que hay una persona muy religiosa a la cual se le pregunta si ha escuchado a la banda Metallica. Entonces, él podría decir, I have not listened to Metallica in my entire life. O, para simplificar y enfatizar la idea negativa, podría decir, I have never listened to Metallica. Como podrás analizar, never reemplaza not. Gramaticalmente, en lugar de poner not, vamos a poner never, lo que significa que no podemos hacer una contracción. No puedo decir haven't. Eso sería una doble negación y sería un error. Al mismo tiempo, ya no necesito decir in my entire life, debido a que never ya está implicando esa información. Mexico has not won a soccer tournament in its entire life. Para enfatizar la idea en negativo, suponiendo que, por ejemplo, tú seas un aficionado de algo decepcionado o molesto, o para explicarle a otra persona la situación actual del equipo, agregaríamos never. De nuevo, never sustituiría a not y el poner esa parte de entire life es redundante, así que la vamos a eliminar. De esta manera, la oración diría, Mexico has never won a soccer tournament, en cuyo caso estamos hablando de la ausencia de una experiencia. En este caso, el país no ha experimentado una victoria. Cuando utilizamos never, no significa que nos estamos salvando de una mala situación o algo que no queremos hacer. Puede ser que sea una situación que tú sí esperas hacer, pero por ciertas circunstancias no has realizado. Como en el ejemplo de México, que el objetivo sí es ganar, pero por ciertas circunstancias no ha pasado. O como en el siguiente, they have not ridden a horse in their entire life. Suponemos que esta persona sí quiere realizar esta acción, pero a lo mejor por falta de posibilidades no lo ha realizado. Como queremos simplificar la oración, decirlo más normalmente, never es muy utilizado, diríamos, they have never ridden a horse. Never no es exclusivo del present perfect. Puede ser utilizado en otros tiempos. Never significa at no time o not at any time. Ok, en ningún momento. O podría considerarse como lo contrario de always. Always es algo que tú haces muy frecuentemente. Never es algo que no se hace, simplemente. Y en otros tiempos tenemos ejemplos como I never shower with cold water. Esto es algo que tú siempre evitas. O también en futuro, I will never go to Sri Lanka. Algo que tú, inclusive en el futuro, sabes que no va a suceder. De nuevo, el utilizar never no significa que sea algo malo. Quizás significa que tus posibilidades no te lo permitan, a pesar de que tú sí lo deseas. Otros ejemplos serían, he has never failed an exam. En este caso es una situación que él quiere evitar. No lo ha hecho antes y desea continuar sin hacerlo. El ejemplo número 2, we've never fought.
El hecho de que no pueda hacer una contracción con have o has y never no significa que no pueda hacer una contracción con el pronombre y el auxiliar. Número 3. I have never seen that movie. En este caso, el hecho de no haber visto esa película no es algo bueno. Quizá tú sí deseas verla, pero no has tenido tiempo para hacerla. I have not ever been to the beach. En este caso, en lugar de utilizar never, utilizamos not ever. A pesar de que esto es posible, no es tan común. Lo más común es utilizar never. I have not never run a marathon. En este caso, estamos utilizando una doble negación. Así que tenemos dos opciones. La primera opción es eliminar not y la segunda opción es eliminar never, pero no puedo tener ambos. Never lo utilizo si quiero enfatizar el hecho de que no lo he hecho en ningún momento de mi vida. Aún así, si yo dejo solo not, sería también factible el enfatizar esta idea, solamente que cuando lo diga, tengo que enfatizar el not de la siguiente manera. I have not run a marathon. Haces una pequeña pausa y dices not de una manera más fuerte, porque es lo que deseas enfatizar. Aún así, recuerda que never tiene su propia aplicación y ya vimos varios ejemplos de cómo se utiliza. Recuerda que no puedes utilizar ambos. Puedes utilizar not o puedes utilizar never, pero jamás puedes utilizar ambos. Never lo utilizamos en negativo para enfatizar el hecho de que en ningún momento se ha realizado este evento o situación. Pero ever lo utilizamos en las preguntas con la intención de saber si en algún momento ha sucedido esto, en un momento no identificado que es anterior al presente. Esto cuando estamos hablando en present perfect. Cuando utilizamos ever en present perfect, lo utilizamos para preguntar acerca de las experiencias de la vida desde ese momento que se pregunta en todo el pasado que se ha tenido. Si en algún momento de tu vida o si en algún momento de la vida del objeto o del país o de lo que sea que se está preguntando. El present perfect se utiliza para preguntar de un momento desde el presente hasta un cierto punto en el pasado, el cual también puede abarcar toda la vida, pero puede reducirse a periodos como hoy, esta semana o este año. Al tú preguntar ever es una manera de simplificar el hecho de que estás preguntando en toda la vida. Así que en el ejemplo número 1, have you visited Germany in a moment of your life? Ok, no en este año, no en esta semana, sino que en algún momento de tu vida. Esto lo podemos reemplazar por have you ever visited Germany? Ever gramaticalmente se va a encontrar después del pronombre. En estas circunstancias lo utilizamos en preguntas, así que siempre se encuentra entre el pronombre y el verbo. Ejemplo número 2. Has she watched that movie in a moment of her life? Cuando queremos recomendar una película o queremos saber si la persona la ha visto, en realidad que la haya visto hace poco o hace mucho, cuando nosotros preguntamos, no es tan importante, porque queremos que sea una experiencia nueva o queremos platicar de esa película. Así que ever es una excelente opción, con lo cual diríamos, has she ever watched that movie? El último ejemplo sería, have they lived in Paris in a moment of their lives? No nos interesa en realidad cuánto fue. Para nosotros, con que sea en un momento no identificado del pasado, es más que suficiente. Así que podemos agregar ever y diremos, have they ever lived in Paris? Al igual que never, ever puede ser utilizado en otros tiempos. La estructura es básicamente la misma. Por ejemplo, en futuro, will you ever finish your career? O sea, ¿en algún momento del futuro planeas realizar esta acción? O también en presente, do you ever feel sad?
¿En algún momento de tu día a día, de tu vida cotidiana, haces esto o te sientes de esta manera? Ever no solo puede ser utilizado en preguntas, sino que también puede ser utilizado en afirmativo. Pero en este caso, su empleación es un poco diferente. Por ejemplo, puedes decir, you are as intelligent as ever, pero en primer lugar no es present perfect y en segundo no está tan relacionado a lo que nosotros estamos diciendo. También podrías decir, the best movie I have ever seen, pero en cuyo caso necesitaría requerimientos especiales. La idea es, ¿puedes utilizar ever en afirmativo? Sí, sí puedes, pero no de la misma forma que lo usas en interrogativo. Tiene tanto otros requerimientos como a veces otras empleaciones. No quieres decir lo mismo. Para present perfect lo vamos a utilizar en interrogativo para las cosas que ya lo vimos, que es preguntar acerca de si en algún momento de tu vida. Como tal, no existe una palabra que podamos utilizar cuando se nos pregunta, por ejemplo, con ever o cuando queremos responder en negativo con never. En afirmativo, por lo general se deja en blanco. Por ejemplo, si la pregunta es ¿Have you ever been married? Tú puedes contestar No, I have never been married. Pero si quisieras responder en afirmativo a la pregunta ¿Have you ever listened to Kiss? Podrías contestar Yes, I have listened to Kiss. También es posible utilizar always, pero no significa que sea como el afirmativo de never. Así que yo recomendaría que simplemente respondas con una estructura afirmativa sin considerar poner otra cosa.